Muy buenas tardes para todos. HP les da la bienvenida a esta primera jornada de HP Talks. Muchas gracias a todos por asistir. Queremos informarles que nuestro chat en este momento está activo y adicional tenemos el botón de intérprete para las personas que quieren escuchar la conferencia y cada uno de los speakers en portugués. Cualquier duda que tengan, estamos atentos en el chat. Hoy nos acompaña del equipo de HP Bruno Ortolani y Luis Sea. Y para comenzar, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Portales. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Bienvenido, un abrazo a todos y todas. Adelante nomás, profesor. Bueno, reitero mis saludos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones de un trabajo que venimos haciendo en la Universidad Católica, en la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile y junto a la consultora Data Lab. Y también junto a Luis y Bruno ir intercambiando algunas ideas. Me imagino que también habrán preguntas. Eh, Así que vamos a tratar de que esto sea muy interactivo, como debe ser, porque además son materias que están evolucionando. No tenemos respuestas para todos, para el título que está ahí, cómo organizamos el trabajo en la post-pandemia. Estamos experimentando permanentemente. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos de los hallazgos que hemos estado teniendo en los últimos 2 años de trabajo, siguiendo compañías que han incorporado el teletrabajo como una de sus formas importantes de organización. Sí, la siguiente, por favor. Voy a partir por los principales hallazgos para luego ir trabajando un poco cada uno de ellos, ¿no? Para ir conversando con ustedes en algunos de esos puntos. Lo primero que encontramos en estos dos años de trabajo con múltiples compañías, ya voy a dar un poco los datos, con qué empresas hemos estado trabajando, pero son empresas de múltiples sectores, con miles de trabajadores encuestados y con muchos focus groups y entrevistas. Así que un trabajo cuantitativo y cualitativo. Nos hemos dado cuenta que tenemos que esto no es una sola receta para todos. One size doesn't fit all. Es decir, aquí vamos encontrando segmentos de personas, grupos de personas que requerimos entenderlos. Hay distintos tipos de situaciones. Esto parece obvio, pero incluso las segmentaciones muy gruesas ya no nos sirven. Tenemos que ir a microsegmentaciones de esos grupos de personas que tienen distintas características. Algunos se adaptan más, otros se adaptan menos, algunos tienen algún tipo de problema con la tecnología y en otras dimensiones, y otros tienen otro tipo de situaciones. Lo segundo que encontramos es que el teletrabajo es importante, pero coexiste con otras formas de trabajo, presenciales, híbridas, que requieren atención y un soporte también diferenciado. Es decir, tenemos que ir precisamente a esos distintos segmentos de manera muy diferenciada, no solamente identificarlos, sino que eh, trabajar con ellos de una manera distinta, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista tecnológico. De hecho, uno podría pensar que grandes números, 30% de las personas están haciendo trabajo full presencial, 60% están haciendo un trabajo híbrido, es decir, con teletrabajo y trabajo presencial, y un 10%, un 15% son personas que están en un régimen, en un modo de teletrabajo total, completamente trabajando desde sus casas. Entonces, esos números, esos grandes números, que por supuesto pueden variar de empresa a empresa, ya nos van diciendo que tenemos distintas realidades. Y esos son aproximadamente una y otra vez los grandes porcentajes que nos aparecen en distintas empresas, en distintos sectores. Otra cuestión que tenemos que considerar es que el teletrabajo se desarrolla en un entorno físico y mental de la persona y de los equipos. Y la salud mental en los últimos años, en el último año, el 2021, ha empeorado respecto al 2020, cuando se inicia la pandemia. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más atención. Esto no es un problema solamente tecnológico, sino que tiene que ver con cuál es el estado de la salud y particularmente la salud mental de las personas. Y muchas de las consecuencias de la pandemia no las vivimos durante el periodo de pandemia. Alguien podría decir, bueno, esto ya está, estamos de salida, se están mucha población vacunada y por lo tanto las empresas van a poder volver a una suerte de régimen más normal.
Sin embargo, estamos viendo que las consecuencias de la pandemia de manera muy violenta se están viviendo ahora. Pareciera ser que el cuerpo humano, el ser humano, tiene capacidad de resistencia hasta un cierto punto, y cuando viene una situación un poquito más desahogada, aparecen las consecuencias de ese encierro y de ese trabajo muy diferente en pandemia que el que solían tener. Finalmente, uno de los hallazgos importantes es que el soporte tecnológico requiere ser parte de un sistema de gestión que considere la productividad, el bienestar emocional, por lo que estábamos hablando, y también la percepción de justicia, es decir, que cada persona sienta que no pertenece a un grupo que queda atrás o que no tiene ciertas ventajas respecto a aquellos, por ejemplo, que están teletrabajando. Como se ha puesto mucha atención en quienes teletrabajan, por los elementos tecnológicos que requieren y por las nuevas formas de operar a distancia, no presenciales, pareciera ser que ese grupo se lleva toda la atención. ¿Qué pasa con los grupos que están en un modo más híbrido o incluso presencialmente, que son un tercio o algo más de las personas que están en las organizaciones? Entonces, con eso hay que tener mucha atención, y por lo tanto el soporte técnico tiene que venir integrado muy de la mano, o inserto dentro de un conjunto de prácticas y soluciones integrales para esas personas. Esos son los principales hallazgos del trabajo que hemos estado realizando. La siguiente, por favor. Y obviamente es importante que las organizaciones hagan y sigan haciendo segmentación, ¿no? Es decir, uno puede pensar que hay algunas funciones, algunos cargos, algunas posiciones que pueden teletrabajar. Sin embargo, hay que pensar cuál es la disposición de las personas. Puede ser que la persona el cargo, la función que cumple, pueda ser un cargo apto para el teletrabajo. Sin embargo, esa persona no tiene la disposición a teletrabajar y prefiere hacerlo presencialmente. Y por lo tanto ya nos vamos quedando con un grupo más reducido de personas. Y finalmente, esa persona puede tener el cargo apropiado, la disposición, pero puede no tener la factibilidad en su casa, en su hogar, o en el lugar que elija, pero que no es la empresa. Y por lo tanto, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, yo diría, de realismo económico y de realismo organizacional, uno no puede cambiar completamente las condiciones del hogar. Sí puede dar apoyos, por supuesto, en equipamiento, en equipo, en tecnología, en mobiliario, pero no en la reconfiguración completa de un hogar. Por lo tanto, cuando uno hace esos tres filtros, ya se va quedando con un 10, 15, 20% de las personas que pueden realmente hacer un teletrabajo de manera intensa. Este trabajo lo hicimos además con un modelo teórico que hemos ido desarrollando en el tiempo, mucho antes de la pandemia, y un trabajo empírico. El modelo teórico lo desarrollamos en la Escuela de Administración de la Universidad Católica, y todos los elementos empíricos, el testeo de este modelo y ir viendo las distintas variables que encontramos, lo hicimos desde Data Lab, el trabajo de campo. Estamos hablando de múltiples empresas en el sector energía, minería, salud y retail, 4 sectores importantes en la economía en el país. Más de 30.000 trabajadores, algo más de 30.000 trabajadores encuestados, con más de 100 focus group y entrevistas, que vamos siguiendo un pulso de qué está pasando con el trabajo, con estos múltiples trabajos dentro de las organizaciones. Y esta información la recogimos el 2020, 2021 y ya también en los primeros meses del 2022. Entonces, nuestra tarea consiste en ir viendo cómo el teletrabajo se desarrolla en el tiempo, con este panel de empresas y de trabajadores que vamos siguiendo y vamos viendo los distintos efectos, el impacto de ciertas prácticas, y por lo tanto nos permite tener una mirada muy conectada y muy actualizada de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, lo que yo decía, no es solo teletrabajo, es un nuevo modo de trabajar que es diverso. Tenemos trabajo presencial, tenemos trabajo híbrido, tenemos teletrabajo, y dentro del teletrabajo tenemos algunas variantes, como con personas con movilidad más amplia, personas con micromovilidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí se grafican las 3 grandes categorías, pero hay subcategorías de tipos de trabajo que están ocurriendo en las organizaciones. Por favor, me interrumpen o preguntas cuando quieran. Profesor, esto que, si me permites, lo que iba a comentar es que cuando miramos la parte de productos de HP, hacemos esta misma análisis
Entonces estamos totalmente alineados porque cuando trabajamos junto con los clientes, lo que antes, cuando miramos hace como un par de años, 5 años atrás, normalmente las compañías compraban el mismo equipo, el mismo producto para todos los empleados, independiente de la función. Además, claro, ingenieros o funciones muy específicas sí tenían un equipo diferenciado, pero lo restante básicamente era una única solución. Y realmente lo que HP viene trabajando es exactamente en esta segmentación, ¿no? ¿Cuál es el equipamiento que esta área en específico necesita? O la otra área. Y principalmente ahora con este trabajo híbrido, también, o sea, cuál es la solución perfecta dependiendo de dónde el empleado está trabajando, ¿no? Y de ahí yo sé que también por la parte de servicios, y Luis puede hablar un poco más, las análisis que tenemos para comprender el uso de ese equipamiento. Entonces también lo que antes poníamos la misma configuración para el mismo equipo, hoy ya tenemos informaciones y análisis para garantizar, no, esta área necesita de una configuración más específica de lo que la otra, ¿no? Entonces, como dentro de HP, estamos sectorizando como entre 6 diferentes tipos de usuario, independiente sea híbrido o presencial, pero de acuerdo con la necesidad del equipo que él pueda tener, ¿no? Muy de acuerdo. De hecho, las personas que hacen trabajo presencial también necesitan tecnología, y una de las cosas que nos hemos encontrado es que muchos de ellos trabajando en una faena minera, en un sector un poco más aislado, no tienen tecnología apropiada, requieren de soluciones específicas, porque además una de las cosas que vamos a ver que más levantan como problemática es que no logran conectarse bien con aquellos que sí están haciendo teletrabajo, ¿no? Por supuesto que se conectan bien con su equipo inmediato, presencial, pero no con aquellos que están teletrabajando y con los cuales tienen que tener una interacción porque dependen o le prestan servicios internamente dentro de la compañía. Así que es muy interesante esa adaptación que están haciendo. Sí, ahí, profesor, déjeme agregar un dato de la información y la base que tiene HP. Nosotros recolectamos de nuestros contratos, recolectamos información a través de una plataforma que se llama HP TechPulse, y para reforzar el punto que usted indicaba recién, a los empleados, por ejemplo, que estaban presencial, dentro de las configuraciones era muy típico que se le entregara un disco mecánico, estos discos que tenían motorcitos, son, o sea, tienen muchos años ya en el mercado, una tecnología ya probada y con muchos años en el mercado, como decía, pero también ralentiza el trabajo. Entonces, el acceso a la información o tener alguna una experiencia con el compañero que está en la casa podía ser más lento porque el equipo funcionaba más lento, porque entre que se demora en encender, por ejemplo, y apagar, hay 5 minutos que se pierden al día por el solo hecho de decir, esta persona no se mueve, entonces tiene que tener este tipo de tecnología y se ahorran un par de dólares en eso. Entonces, es un dato también relevante para esta discriminación que usted indicaba recién. Sí, muy de acuerdo, Luis. O sea, hay que poner mucha atención en eso, efectivamente. Y el primer trabajo antes de, como siempre, ¿no? Antes de adquirir o de instalar tecnología es ver qué es lo que necesitamos, qué diferencias tienen nuestros distintos usuarios, qué realidades viven, y cómo podemos, desde la tecnología, cerrar ciertas brechas, ¿no? Eso es bien clave. Si seguimos. Entonces, nuestro marco conceptual nos dice que lo hemos ido desarrollando en el tiempo, es que necesitamos, obviamente, las organizaciones, las empresas están para lograr productividad, ¿no? Y todos los que nos acompañan hoy día están preocupados de la productividad. Si no hay productividad, no hay empresa. Pero la productividad no llega si no hay bienestar emocional. Bienestar general y bienestar emocional en particular lo rescato por la pandemia que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo. Y también, a propósito de lo que decía Bruno y lo que decía Luis, justicia. O sea, no podemos tener grupos dentro de la empresa que se sienten perdedores en esta transformación tecnológica a raíz de la pandemia, o esta transformación que se aceleró a raíz de la pandemia. No podemos tener grupos ganadores, preferidos, más atendidos, y grupos que van quedando atrás. Porque evidentemente se te van generando conflictos, se te van generando problemas, se van generando ciudadanos corporativos de primera, segunda y tercera clase, y eso finalmente atenta, por supuesto, contra la productividad y, por supuesto, contra el bienestar emocional. Entonces, estas tres dimensiones las integramos, y como se ve ahí, tienen un conjunto, intersección importante, ¿no? Tienen que jugar en simultáneo.
cuando desarrollamos estrategias de tecnología asociada a las nuevas formas de trabajo. La siguiente, por favor. ¿Y qué variables componen? ¿Qué cosas medimos en este modelo de organización del trabajo? Post pandemia, o lo llamo post pandemia, pero en realidad es una manera de decir, no estamos probablemente en el momento más álgido, más complejo de la pandemia, pareciera ser que vamos en algún modo de salida, aunque esto no es lineal y podemos tener retrocesos. En productividad, obviamente nos interesa mirar si las personas están cumpliendo sus objetivos y tareas, si hay una buena calidad en la relación con los equipos y la jefatura, si hay eficiencia en las reuniones y otras instancias, porque ahí es donde se toman las decisiones, donde se genera la información y es donde finalmente se produce o no la productividad. Y también el nivel de usuario de las herramientas tecnológicas. ¿Cuánto saben, cuánto conocen, cuánto las pueden utilizar las nuevas herramientas tecnológicas? Todo eso apunta directamente a la productividad y los análisis estadísticos nos dicen que esas 4 variables son muy centrales en productividad. En bienestar medimos la satisfacción que están teniendo las personas en el trabajo, hacemos un monitoreo permanente, un pulso de esa satisfacción, cuánto se respetan los horarios, qué niveles de estrés estamos teniendo. Respeto a los horarios y estrés van muy de la mano, porque el respeto a los horarios pareciera ser que como trabajamos a distancia, o una parte de la jornada a distancia, nuestra jornada no tiene límite, ¿no? Y podemos recibir un correo, o debemos mandar un correo, o podemos conectarnos a cualquier hora. Y eso está pasando la cuenta, eso está generando un impacto, en algunos casos negativo, cuando no se respeta. Y al final también estamos hablando de nuestro equilibrio trabajo y vida personal. Es decir, estas dimensiones que están relacionadas, pero que tienen alguna independencia, son las que consideramos a la hora de evaluar el bienestar que están teniendo estas nuevas formas de trabajo. Y la justicia está asociada a cómo está percibiendo los trabajadores, los ejecutivos, de los diferentes segmentos que hemos encontrado en las compañías respecto a sus condiciones absolutas y relativas de trabajo. Sí, yo estoy mejor, pero hay otros grupos que están mucho mejor, que en realidad se han visto beneficiados. Tienen el beneficio de la tecnología, trabajan desde su casa, dicen algunos trabajando presencialmente, yo no tengo la tecnología, no me puedo conectar, no tengo, tengo largas horas a veces para trasladarme a mi hogar, en fin. Entonces hay una sensación de que estos segmentos se están distanciando de la compañía en algunos casos, al no verse de alguna manera favorecidos con esta nueva organización del trabajo. Por lo tanto, buscamos equidad en las condiciones, no igualdad, sino equidad. Es decir, si en un grupo trabajamos de una manera, busquemos la forma de que otro grupo también se vea beneficiado en las nuevas formas de trabajo, en las condiciones materiales, en los beneficios, en la movilidad, en la flexibilidad horaria, en la tecnología, por supuesto. También tenemos que pensar, perdón, si se puede regresar, también tenemos que pensar en justicia, si el desarrollo profesional se está dando, es decir, yo voy a tener más o menos desarrollo profesional si estoy trabajando presencialmente, o me conviene más estar teletrabajando. ¿Quién tiene más visibilidad? ¿Quién tiene más oportunidades de formación, de capacitación, de entrenamiento, de desarrollo? Eso hay que considerarlo, y hay algunos grupos que se están viendo desaventajados. Y lo mismo los requisitos y límites en materia legal y normativa, ¿no? Es decir, toda esta justicia se tiene que dar dentro de un ámbito, de un marco legal en que tiene límites, y por supuesto tenemos que entregar ciertas herramientas, pero también hay que considerar ciertos límites. El tema, otros aspectos a preocuparse son la seguridad, por ejemplo. ¿Quién se hace cargo de la seguridad en el trabajo si la persona está teletrabajando? Son temas que las legislaciones en América Latina y en muchos países están tratando de resolver. Entonces, y no puede haber una situación de injusticia en que algunos se ven más favorecidos y otros menos por cuestiones normativas. Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos esas 3 dimensiones y los aspectos fundamentales que miramos. Ahora, ¿qué está? Productividad, bienestar emocional y justicia. ¿Qué estamos viendo en productividad? Que quienes tienen la posibilidad de teletrabajar señalan que están teniendo mejor resultado, o en mayor medida están cumpliendo sus tareas y objetivos, ¿no? Y como lo vemos acá, el cumplimiento de tareas, esta barra de color burdeo, rosado, es superior, o sea, hay una diferencia estadísticamente significativa. Y por otro lado, quienes están en formato presencial o híbrido se han visto afectados en sus funciones, principalmente
apoyo de la jefatura y coordinación con otras áreas que se han visto debilitadas, porque otras personas están teletrabajando. Es lo que yo decía, la persona que está presencial está teniendo más barreras para conectarse con el resto de la organización, a veces de su misma área, a veces de otras áreas, que no están teniendo, es decir, que están teniendo barreras tecnológicas de comunicación, de horarios, para poder desarrollar bien su trabajo. Entonces, la gente que está en modo presencial está resintiendo esto. Y luego lo mismo, al lado derecho, el gráfico de la derecha nos muestra que las personas que están en modo presencial están resintiendo que otras personas de su equipo, de otras áreas, estén teletrabajando. Cerca de un 40% de quienes se desempeñan en modalidad presencial o híbrida le ha afectado que otra persona con la que habitualmente tiene que interactuar esté teletrabajando. Entonces, ojo ahí con herramientas de coordinación, tecnologías que nos permitan coordinarnos mejor, pero no solo eso, sino que horarios, disponibilidad de hardware y el software apropiado para hacer eso. Es decir, no es solo tecnología, sino que esa tecnología aplicada en horarios, jornadas, instancias que se tienen que definir con mucha claridad. Sí, Eso en hay cuanto a... Sí, sí, un adelante. comentario, profesor, respecto a la barra del lado izquierdo, la 94%. Eso fue un Sí, tremendo desafío para todas las empresas en Latinoamérica, porque literalmente de la noche a la mañana, no sé, del 12 de marzo, ya, no sé, el 15 ya tenían que mandar a cierto porcentaje de sus empleados a sus casas, ¿cierto? Eso pasó en 2020, sí, y no sabían bien cómo dar ese cumplimiento, mantener la productividad en el fondo, mantener la continuidad operativa, decimos en TI. sí, 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 Entonces, eso fue un tremendo desafío. Nosotros, pongo el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros como HP, teníamos un montón de contratos corriendo y pasó que clientes de retail, por ejemplo, mandaban a la plana administrativa a su casa miles de personas y que tenían que seguir trabajando. Entonces, no sí, sabían cómo hacerlo. Entonces, tuvimos el desafío de tener, por ejemplo, en esa época, recién habíamos lanzado nuestra plataforma, o hace un par de años, el HP TechPulse que nombraba hace un rato, pero la gente, más que decirle, oiga, está pasando esto, el cliente nos decía, oye, movámonos hacia la continuidad operativa. O sea, no me interesa que me digan estas alertas, me interesa que el empleado trabaje. Entonces, ese fue el desafío que nos tocó vivir a nosotros y resolverlo y traer y acompañar a nuestros clientes con esta continuidad operativa, sobre todo a los empleados en sus casas. Porque en ciudades pequeñas como en Santiago, donde por ahí es más, la distancia es más corta, pero si lo extrapolamos a Ciudad de México o a Buenos Aires o Sao Bogotá, no sé Paulo. qué. Entonces, mucho más difícil de hacer. Entonces, ese desafío nos tocó acompañar a los clientes y absolutamente de acuerdo con ese monto, o sea, ese porcentaje. Lo hemos visto Yo, yo así, lo creo, Luis, que vivimos a sangre. sí, no, yo creo, Luis, que lo que ocurrió es que vemos la enorme capacidad de adaptación de las personas y de las organizaciones, porque realmente venía una transformación tecnológica, pero claramente se tuvo que acelerar exponencialmente en pocos, yo diría casi semanas o pocos meses. Y el efecto de eso está en esa barra, es decir, logramos que la gente que estaba teletrabajando con compañías como HP, en conjunto con las empresas, lograran esos tremendos resultados. ¿Ah? Eh, y eso es algo que no muchas veces se logra y vemos que estos desafíos finalmente pueden ser abordados cuando se hacen de buena manera. Ahora, voy a entrar al otro tema, que es que tenemos que hacer que la gente trabaje, y tenemos que lograr esos resultados y esas tareas. Evidentemente no lo podemos prever, pero empiezan a tener ciertos efectos, ¿no? También, y por lo tanto también hay que cuidar. Y esa es la lámina siguiente, ¿no? En términos de bienestar emocional. Entonces también vamos trabajando con la variable de productividad. Hemos tenido transformaciones y adaptaciones enormes entre las compañías y proveedores como HP, pero también estos últimos 2 años nos han mostrado que esa tecnología y esos procesos tenemos que irlos monitoreando en paralelo con qué está pasando con la salud de las personas, porque no era un modo habitual de trabajo. Quienes trabajan presencialmente presentan mayores niveles de estrés y menor satisfacción en el trabajo. O sea, pareciera ser que la gente que teletrabajó, bueno, siente, como vemos acá, menores, o está sintiendo menores niveles de estrés o excesivos de estrés, y la gente que está en modo presencial sí, precisamente porque al no tener al jefe cerca, al no tener a la contraparte cerca presencialmente,
se le hace más difícil su trabajo. Entonces ahí nuevamente tenemos la capacidad que tenemos que tener de organizar el trabajo, aportar las tecnologías, incorporarlas en el trabajo adecuadamente. Y ahí podemos tener un grupo que se nos está quedando atrás. ¿Cómo lo ayudamos también con tecnología y con formas de trabajo a ese grupo presencial que muestra mayores niveles de estrés? Tiene más tiempo cuidando hijos y personas mayores a su cargo, tiene que hacer más labores del hogar, tiene menos horas de sueño, las personas que hacen trabajo presencial, la barra de color gris, trabajan más horas y tienen menos tiempo para su vida personal, ¿no? Y va cayendo en la medida que tenemos gente en trabajo híbrido también, un poco menos, y las personas que están en teletrabajo, todavía tenemos un 20% o 25% en algunos casos, hasta 30%, pero estoy poniendo algunos promedios, de personas que están con eh, problemas emocionales a raíz de este cambio en la forma de trabajo. Entonces, no son los porcentajes más altos, pero son personas que hay que mirar, son grupos, no es poco, en empresas con miles de personas, estos son números grandes, ¿no? Entonces, atención ahí. Y Sí, por profe, tanto, tenemos una pregunta del sí, público. adelante, Elkin Gutiérrez tiene una pregunta y tiene la manito levantada. No sé adelante. no sé cómo David hacer que... En este eh, momento ya, Elkin, puede desactivar tu micrófono. Buenas tardes, disculpa, no, se me levantó por accidente. Bien, puede continuar, gracias. Pero Gracias. Elkin, puedes aprovechar de hacer una pregunta, ya tenía el espacio. sí, todo el público atento ahí. Ya, muy bien. Bueno, más adelante tal vez, gracias. Elkin, le vamos a dar una segunda pregunta, Elkin, en algún minuto. Bueno, entonces tenemos la productividad, tenemos el bienestar emocional, y si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Tenemos perdón, seguimos en bienestar emocional. Quienes tienen la posibilidad de teletrabajar tienen mayor flexibilidad y un mayor equilibrio entre la vida personal y laboral. Entonces sí se ha ganado, la gente que está teletrabajando, sí ha ganado en términos de flexibilidad, equilibrio trabajo-familia, respecto a quienes trabajan presencialmente, aunque con algunas dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, uno ve que no es una situación perfecta y todavía tenemos problemas para al menos conciliar el sueño, por ejemplo, la gente que trabaja casi un 50%, y problemas al menos una vez para despertar en la mañana, durante una semana, al menos un 43%, es decir, derivado de las condiciones de teletrabajo. Estos números se agrandan, se incrementan, crecen cuando hablamos de trabajo híbrido, cuando las personas están algunos días en su casa, otros días en la oficina, y es aún más grande cuando miramos la gente en trabajo presencial. Entonces, tenemos a las personas que teletrabajan con algo mejor de condiciones en términos de bienestar emocional, no son números bajos, casi un 50%, con problemas de sueño, para despertar, cansancio. Es menor que los otros grupos, pero hay que poner atención, por supuesto, a todos los grupos, y no descuidar a la gente que está teletrabajando. La pandemia no ha terminado y estamos viendo consecuencias importantes allí, ¿no? Entonces, solo para destacar algunos de la data que vamos teniendo en encuestas y en entrevistas y focus groups en estos 2 años. Adelante, por favor, siguiente lámina. En cuanto a justicia, encontramos que el teletrabajo se percibe como positivo, aunque no todos pueden trabajar en esa modalidad. O sea, la gente entiende, todas las personas en una organización entienden que el teletrabajo llegó para quedarse y que algunas personas pueden y deben teletrabajar. Pero cuando se investigan los detalles, la percepción cambia. Se acepta menos que los pares y las jefaturas hagan teletrabajo, especialmente cuando los equipos trabajan presencialmente. O sea, me gusta la idea de que personas puedan teletrabajar, aunque yo no pueda teletrabajar por mi posición, por mi factibilidad, por la posición, el cargo que ocupo. Estamos pensando en personas que están en terreno, personas que atienden en estaciones de servicio de combustible, personas que trabajan en terreno, en servicio en empresas de energía, de electricidad, personas que trabajan en tiendas, en el retail, personas que atienden público en hospitales, en centros médicos. Eso no se puede hacer telemático.
aceptan que personas sí lo puedan hacer del mundo administrativo, pero donde tienen problemas es cuando el jefe desaparece presencialmente y ya tienen problemas de conexión, ya no tienen una jefatura que un poco pueda hacer coaching, apoyo, que esté mirando la problemática que están teniendo en terreno, y algunos pares con los que tienen que trabajar y coordinarse en otras áreas, ¿no? Y luego desde las personas, que hay una mirada de corto plazo del teletrabajo. O sea, cuando le preguntamos y investigamos de las personas si quieren teletrabajar, todo el mundo dice sí, sobre todo aquellos que pueden teletrabajar, y piensan que esto no va a tener efectos de mediano plazo en su carrera, en su ascenso, para cumplir con sus metas, para mostrar el trabajo que hacen. Y yo creo que ahí hay una mirada muy de corto plazo, estamos muy encima todavía. Pareciera ser que el teletrabajo todavía le falta un tiempo, a nuestro juicio, por el análisis más cualitativo que hemos hecho, que efectivamente hay personas que están, de las cuales perdemos visibilidad en la empresa. No sabemos muy bien dónde están ni qué hacen, ¿no? Entonces la presencialidad pareciera ser que se requiere en alguna medida. Sí estamos viendo efectos en que la inducción, la capacitación, el desarrollo profesional, el desarrollo de carrera, la visibilidad de las personas y al mismo tiempo, en algunos casos, la eficiencia se ve afectada negativamente cuando el teletrabajo es completo, total, ¿no? 100%, 5 días a la Profesor, semana. qué Sí, pena lo interrumpo. Tenemos una pregunta acá en el chat. Voy a adelante. leérsela. Nos preguntan, ¿no se evalúa el tiempo de desplazamiento del hogar a la organización cuando se trabaja presencial? ¿Se tiene alguna estadística o estudio sobre el tema? Nosotros, sí, qué buena pregunta. Nosotros tenemos una medición, al menos en las empresas con las que trabajamos, que son más de 30 empresas las que están en este estudio. Es muy variable. Hablar de un promedio no sirve, porque el promedio esconde muchas realidades diversas. Me tomo las palabras de Luis antes, es decir, si estamos hablando de una gran ciudad, Santiago no es una gran ciudad comparado con Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, etcétera, ¿no? Pero es una ciudad de 6, 7 millones de habitantes. Entonces, ahí tenemos grandes poblaciones de personas que trabajan en las empresas presencialmente. Tenemos bastante mapeado, georreferenciado a esas personas, y también tenemos dónde están ubicados los lugares de trabajo, y tenemos en muchos casos hasta una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, si es que no, a veces 2 horas de ida y 2 horas de vuelta desde el hogar al punto de trabajo, a la oficina, a la tienda, eh, a la fábrica, en fin, ¿no? Cuando estamos hablando de ciudades más pequeñas o trabajos que son más de terreno fuera de la ciudad, normalmente las personas tienden a vivir más cerca y los tiempos de traslado son menores, pueden ser, pero hoy día, por ejemplo en Chile, que es el caso que obviamente que más estudiamos por donde estamos, incluso en ciudades más pequeñas también estamos teniendo tráfico, mucha congestión, y a veces en ciudades pequeñas hemos encontrado grupos importantes de personas que se tardan alrededor de 45 minutos, una hora y 15 minutos en llegar al trabajo y luego en regresar. O sea, es un factor muy relevante, muy relevante. Por eso que ahí también planteamos algunas soluciones como oficinas satélites que hemos ido implementando en algunos proyectos con empresas, lugares de cowork cercanos a que la empresa pone a disposición, en que se reúnen grupos importantes de personas que no tienen que ir a la central y pueden estar más cerca de su hogar, con lo cual se reducen los tiempos de traslado. Lo hicimos con una cadena de retail, de supermercados muy grande que hay acá, y nos ha funcionado bastante bien. Son lugares además a veces más económicos en términos del costo de metro cuadrado, y por otro lado también hemos ido desarrollando distintos horarios de entrada, flexibilidad de jornada, para ir tratando de atenuar el efecto de la movilidad como lo preguntan acá, ¿no? Sí. Gracias, profesor. Sí, profe, otra pregunta que al menos a nosotros nos hacen recurrentemente Sí. es acerca de cuando un empleado, ¿cierto?, que va a teletrabajo,
le escribe la carta santa y pide el escritorio, el computador, la mesa, la silla, las obras civiles, todo en su casa. Entonces, ¿cuál es el límite? La gente de TI o departamento de TI nos pregunta a nosotros, ok, ¿cuál es el límite? Bueno, Luis, creo que algo abordé ese punto. Hay dos cosas. Uno, tres cosas quiero decir. Uno, el teletrabajo no es una obligación, ¿ah? O sea, las compañías finalmente ofrecen la posibilidad de teletrabajo total o híbrido, pero muchas veces las personas no lo aceptan o no lo toman y prefieren presencial por muchas razones, entre otras, que se dan cuenta que no tienen esa factibilidad en el hogar y que tendríamos que como diríamos, reconfigurar completamente el departamento, la casa donde esa persona vive, ¿no? Entonces, eso es como lo primero, no es un mandato, es una opción que la empresa puede ofrecer. Segundo, cuando lo ofrece, también hice un filtro al principio, la primera, segunda lámina, mostraba que también había que estudiar las condiciones, ¿no? Y si las condiciones requerían, aunque la persona diga quiero teletrabajar, la empresa tiene todo el derecho a decir no, porque las condiciones, la factibilidad del entorno directo del hábitat de la persona no lo permiten, ¿no? No solamente el hábitat, sino el grupo familiar, que hayan otras muchas personas en la casa, no hay espacios donde se pueda trabajar con cierta tranquilidad, ruidos, etc. Entonces también hay una opción y la empresa tiene todo el derecho de limitar, por lo tanto, ese grupo de personas dada esa factibilidad. Y lo tercero, o cuarto, es que la ley tampoco te obliga a reconstruir una casa, ¿no? No te obliga a construir una oficina especial para la persona. Normalmente, y hemos mirado las legislaciones en toda América, obviamente, dado que la persona está teletrabajando, bueno, considera en un espectro más amplio, considerando las distintas legislaciones, evidentemente el equipo, los software, la conectividad, incluso en algunos casos se habla de pagar un diferencial, dado que prácticamente todos los hogares tienen conexión a Internet, pero a veces es insuficiente. En algunos casos se establece una mesa y una silla. Y básicamente hasta ahí llegamos, ¿no? Si quiero hacer una ampliación, remodelar una casa, en fin, la lista que decías tú a Santa Claus o quien sea, no. ¿No? Y, y lo que nosotros aprendemos mucho también en los últimos años, ¿no? HP, en los desarrollos de los productos y principalmente con las líneas nuevas que estamos lanzando ahora desde este mes, es trabajar y tener como soluciones, como usted mencionó, profesor, para que se aproxime el máximo posible la misma experiencia que el empleado tenga en la casa que él tenga en la oficina, ¿no? Entonces yo veo como ejemplo mi caso acá. Hoy estoy en la oficina de HP, ayer estaba en mi casa, pero yo tengo el setup en los dos ambientes, ¿no? Para el trabajo híbrido. Entonces, de verdad no siento la diferencia de productividad cuando estoy trabajando desde casa o cuando estoy trabajando desde la oficina, ¿no? Entonces, como Bueno, poco a poco estamos aprendiendo, o sea, cuál es la solución y qué equipo los usuarios tienen que tener para garantizar que la experiencia, sea del teletrabajo o la experiencia de quien esté full en la casa o full en la oficina, para que no tenga el problema que usted mencionó de que se afecte esta colaboración entre los empleados, ¿no? totalmente de acuerdo, Bruno, y ahí afortunadamente empresas como HP están permitiendo que ese entornos, environment de trabajo se aproxime, ¿no? Claro, y esas son, y eso es muy importante, y vuelvo a lo inicial, ir haciendo un seguimiento de esas experiencias para ver cómo vamos incorporando nuevos features, nuevas aplicaciones. A veces también tenemos que retroceder en algunos casos, porque vamos teniendo distintas experiencias. Entonces tenemos que conciliar productividad, bienestar emocional y justicia. Si me permiten la siguiente lámina, en cuando diseñamos el teletrabajo, productividad, bienestar y justicia. Aquí solo graficar que estos números vienen acompañados de algunas declaraciones, algunas expresiones de las personas con las cuales entrevistamos, hacemos focus groups, en productividad, en bienestar y en justicia.
En productividad, por ejemplo, a propósito de lo que decía Luis, tuve que aprender rápidamente el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, planificación y gestión del trabajo. Aún tengo brechas, es muy estresante. O sea, ha habido yo diría, un comportamiento notable de las personas y las organizaciones, pero ojo, cuidado, atención, de que tenemos que ir cuidando también a las personas. Hemos perdido el sentido de equipo, de pertenencia, motivación, alineación y creatividad, en algunos casos nos decían. Cuando pongo esta frase es porque es representativa de grupos importantes. Siento que el teletrabajo ha sido positivo en la eficiencia de ciertas tareas, pero hemos perdido las instancias informales de nuestros equipos. Nos cuesta sostener nuestra cultura. Ojo con eso. Acuérdense que las compañías compiten por cultura. Hablábamos con Luis Bruno antes de comenzar, el famoso HP Way, ¿no? El modo Sí. HP. Bueno, eso viene desde la fundación y probablemente mucho de eso todavía queda. Queremos hacer negocios, queremos hacer buenos negocios, pero también queremos cuidar a la gente porque la gente es lo que nos permite desarrollar nuestras actividades. Y eso es cultura. Y yo siempre digo, las compañías no compiten por productos o servicios, compiten por cultura. Esa cultura es la que te permite desarrollar el servicio, dar esas soluciones de mejor manera que tu competidor. En bienestar tenemos una paradoja. Esto es interesante. Cuando le preguntas a la gente su preocupación, esto nos lo decía un jefe, su preocupación número uno al retomar el trabajo presencial es el equilibrio entre trabajo y la vida personal. Es decir, a propósito de la pregunta de la movilidad, ¿no? Del tiempo de traslado. Aumenta, evidentemente. Me tengo que trasladar si me muevo a trabajo presencial con el retorno a las oficinas que está ocurriendo fuertemente hoy día. Pero al mismo tiempo le preguntas a las personas cuál es su principal preocupación al teletrabajar y responden que es el equilibrio trabajo-familia, porque no hay límite entre el hogar y la oficina, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos cargo de estas dos realidades que apuntan a lo mismo. Pareciera ser que el teletrabajo es óptimo, manejo mejor mi tiempo, pero si no tengo tiempos de descanso, si no tengo esa separación, voy a tener un problema en bienestar, en salud mental. El poder ver en las personas físicamente, saber cómo se encuentran, poder conversar, interactuar, no a través de una pantalla. Bueno, se requiere algo de eso también. Y eso es lo que yo llamo los efectos de mediano plazo que todavía no estamos viendo, o que estamos viendo, o que recién están apareciendo con mayor fuerza. Y en justicia, alguien nos dijo que el representativo de un grupo importante entré hace menos de un mes a la empresa y es más difícil aprender el trabajo mediante teletrabajo, difícil conocer a las personas al ser nuevo. O sea, las inducciones no nos están funcionando siempre bien en modo teletrabajo. No tengo claro si para poder crecer y avanzar en esta empresa es mejor teletrabajar o estar más presencial en la oficina. Otra inquietud de muchas personas. O sea, tengo que estar visible frente al jefe presencial, frente a los equipos, frente a las gerencias para poder mostrar mi trabajo y poder obtener oportunidades de desarrollo, para mostrar los proyectos en los que estoy, o el teletrabajo es suficiente. Algunos tienen ese temor. Me gusta el teletrabajo, me acostumbré bien, pero siento que el resto de la empresa que está en terreno, nuestra primera línea, ¿no es cierto? Lo que se llamó la primera línea en la pandemia, nos ve como unos privilegiados. Atención con eso también. No puede ser un grupo privilegiado si es que hay personas que trabajan presencialmente y no tienen todas las posibilidades de conexión y tienen obviamente también problemas en cuanto a los tiempos de movilidad, de transporte y sus condiciones de equilibrio, de un buen equilibrio de trabajo y familia se ven perjudicadas. Entre el 2020 y el 2021 vemos algunas tendencias. La salud mental empeora, increíblemente, pero empeora. Como decía antes, se ven los efectos acumulados de la pandemia. El burnout de las mujeres duplica el de los hombres. O sea, las mujeres se han llevado una carga mayor. Atención con eso, porque además en América Latina culturalmente tienen lamentablemente todavía esta carga de multifuncionalidad y el hombre todavía no asume muchas de las tareas que debieran ser compartidas a esta altura de la historia del universo. De hecho, en Chile nosotros identificamos al hombre cero, ¿no? El hombre cero es aquel que trabaja, y a veces no trabaja, trabaja la mujer, pero el hombre cero al no trabajar, o incluso si trabaja, no hace ninguna tarea de cuidado, no hace tareas de domésticas, no apoya en el hogar. Entonces tenemos más burnout, más estrés en las mujeres. Atención con eso, y las empresas pueden instalar políticas, iniciativas y programas para hacer ver esto. Por supuesto no se pueden meter en la vida de las personas, pero pueden tener políticas proactivas que ayuden en esta materia. Ojo, atención también que los mandos intermedios son también un grupo más frágil.
hemos visto que les afecta la salud mental, el bienestar, y a veces también la productividad en estos grupos intermedios, jefaturas, supervisores, no los gerentes, no los trabajadores, los empleados de primera línea. Ahí hay que trabajar muy a fondo con ellos, darles las buenas herramientas, ver qué está pasando con ese grupo, qué necesidades de conexión, de apoyo tienen con sus jefaturas, de recursos, etc. Luego vemos que hay dos vías de retorno. Es decir, me refiero a retorno a estos meses que estamos viviendo hoy, que pareciera ser que las más empresas vuelven a trabajar presencialmente en muchos casos, ¿no? O en un porcentaje de sus trabajadores. Entonces hay jefaturas que dicen, se acabó la pandemia, estoy de vuelta, ¿no? Y hay otros que dicen, voy a cambiar completamente de vida y dejo mi trabajo. Entonces estamos viendo reacciones muy diversas respecto, Bruno se ríe, pero reacciones muy diversas y estamos monitoreando eso también, porque eso implica que las personas tienen otras aspiraciones, otras expectativas, y a veces cuando alguien dice estoy de vuelta, se acabó la pandemia, no se da cuenta, por ejemplo, que muchos de sus equipos sí están afectados, o alguien que dice, bueno, ya se acabó la pandemia, me hizo pensar muchas cosas y ahora quiero otro tipo de trabajo, libertad, flexibilidad. Bueno, tenemos que hacer seguimiento de esos múltiples vías de retorno. Lamentablemente algunos jefes todavía actúan desde la idea de que esto ya terminó, ahora a trabajar. Olvidémonos que hubo pandemia, ahora a producir, ¿no? Y las personas sí tienen efectos acumulados y todavía están viviendo problemas. Hemos tenido en algunos países segunda, o sea, la ola de Omicron fue fuerte, menos dañina, pero existió. Así que atención con eso, ¿no? Estamos hablando de un movimiento, de una organización del trabajo que es móvil y que hay que ir adaptando permanentemente. Y lo otro es que junto al soporte técnico que es clave, se requiere un liderazgo humilde. Algo así, es decir, humilde digo, que el jefe diga, también me pasan estas cosas a mí. También he tenido problemas, también me he sentido estresado, también siento cansancio, también tengo problemas de tensión de cómo manejar el trabajo y la vida personal. Y por lo tanto horizontalidad, para que pueda haber un diálogo con sus equipos, que genere sentido. Oye, tenemos desafíos, nos vamos a recuperar, vamos a salir adelante, vamos a salir entre todos, estamos poniendo a disposición las mejores herramientas. Bruno dice, además, estas herramientas nos permiten acercar mucho al entorno presencial. Tenemos que ser emocionalmente abiertos como jefes, empáticos y con capacidad de apoyar, no solamente de controlar, sino de hacer coaching. Entonces tenemos un desafío para los liderazgos muy importante, particularmente las gerencias de TI, gerencias de operaciones, todas las gerencias. Y pensar, y lo conecto con el punto anterior, el tercer punto, en que los mandos medios no los podemos descuidar, porque ellos se llevan el peso de la gestión con los equipos operativos, pero nosotros tenemos que darles mucho apoyo a ellos, ¿no? Entonces son algunas tendencias que vemos que han ido creciendo entre el 2020, el año 2020 y el 2021. Adelante, Profesor, por favor. profe, Sí. ahí déjeme agregar un punto. Ayer tuvimos una reunión con un importante cliente en Costa Rica que es bien maduro en la parte digital. ¿Ya? Entonces, él mostraba muy buenos resultados desde el punto de vista de TI, por ejemplo, de la continuidad operativa que tenían sus usuarios, de la cantidad de incidentes, brecha de seguridad, métricas muy TI. Entonces él me decía, ok, todo está bien, pero yo cómo muestro y cómo lo demuestro a la organización, a recursos humanos, al core del negocio, cómo le muestro que el usuario está bien, está contento. Entonces, finalmente, el siguiente paso que les vamos a ayudar a dar a ese cliente es medir la experiencia de usuario, que internacionalmente se conoce ahora como DEX o Digital Experience de los usuarios. Entonces, le mostramos cómo crear unas métricas que puedan ser trazables en el tiempo y separar un poco de esto de sensaciones o de estar adivinando cómo está el usuario por datos más duros, pero relacionados con la persona. ¿Cómo se siente la persona en los distintos grupos, distintos perfiles? Y eso lo vamos a comenzar a trabajar y lo venimos trabajando desde el principio de este año con nuestros clientes, porque veo que separa un poco de la parte más del tangible del intangible, o sea, de las sensaciones de lo que es de verdad, digamos. O sea, una cosa es poder usar las herramientas en un buen nivel de usuario, ¿no?
conectarse bien, aplicar las soluciones, utilizar las herramientas. Otra cosa es, ¿qué pasa cuando esto lo utilizo de manera intensiva? ¿Cuáles son los efectos de, como lo que dices tú, de DX, de Digital Experience, ¿no? Experiencia digital del usuario, que puede tener efectos que no se perciben en ese primer conjunto de KPI o de indicadores, que tienen que ver con acumulación de tiempos, con herramientas que sí las utilizo bien, pero que tienen otros efectos, por ejemplo, en la capacidad de coordinarse, o los esfuerzos que se despliegan para poder utilizarla y poder aplicarlas. O sea, y eso es lo que estamos midiendo acá. De hecho, algunas de estas conceptos les pueden servir para construir esos KPI, digamos. Aquí pueden encontrar algunas de las variables que pueden servirles para ir construyendo esos indicadores ya que tienen que ver más con la experiencia de usuario, con bienestar, apunta más a lo emocional también, ¿no? Sí, de hecho, tomando un ejemplo, y ahí lo ato con la parte de recursos humanos, nos preguntó, no este cliente, sino otro acá en Chile, nos preguntaba si podía medir la experiencia con la herramienta que tienen ellos para pedir las vacaciones. Me decía, oye, ¿puedo medir eso? Entonces, conecta con toda la organización cross, digamos, lo que puede hacer. De acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, seguimos, entonces estamos Tenemos viendo una pregunta acá, profesor. Sí, sí, adelante. ¿Cuál sería el equilibrio entre un trabajo híbrido? Y si sería posible conocer estadísticas de alguna variable que se conozca. Voy para allá, voy a contestar esa pregunta en 2 láminas más, así que Ok, le pido perfecto. paciencia a nuestro querido contertulio hoy, la persona que hizo la consulta. Si nos vamos al teletrabajo en versión completa, total, full, ¿no? o trabajo híbrido, lo que hicimos también fue desarrollar algunas herramientas de People Analytics, un poco lo que estaba planteando Luis. Es decir, predecir cuáles son aquellas herramientas que nos permiten mayor satisfacción con el teletrabajo. Porque dejando de lado lo presencial, que ya vimos que hay varias iniciativas que se pueden adoptar para mejorar las condiciones de aquellos que están presencial, totalmente presencial, bueno, nos preguntamos qué hacer con aquellas personas que están en trabajo híbrido, algunos días en teletrabajo, o que están completamente en teletrabajo. Lo que encontramos, trabajando con mucha data ya de muchos meses, es que la calidad de vida laboral es el factor más importante en el grueso. Esto obviamente puede variar de empresa a empresa, pero en el modelo general, la calidad de vida laboral es la que mayor impacto tiene en la satisfacción y en la productividad con el teletrabajo. Punto 33, o sea, tiene una correlación, un impacto fundamental. Capacidad de adaptar horarios, respeto a los horarios de trabajo, que son las variables que medimos allí, ¿no? En segundo lugar, el espacio físico, la conectividad a Internet, la amplitud del espacio físico, la iluminación, la limpieza, la temperatura, la tranquilidad. Eso es muy importante. Por lo tanto, algunas empresas que no hicieron bien o en algunas áreas ese trabajo de indagación de cuáles son las condiciones, o la persona mostró demasiado entusiasmo y dijo, sí, yo puedo hacerlo, sin embargo, al poco andar o en el último tiempo se dio cuenta que ya el espacio no da y que no es apropiado para teletrabajar, mostró impacto negativo en la satisfacción y en la productividad. Las relaciones interpersonales es el siguiente factor, punto 13, de impacto en la satisfacción, y eso tiene que ver con la calidad de las relaciones con el equipo directo. No estoy considerando la jefatura. ¿Cómo me relaciono con mi equipo directo? El teletrabajo, si tengo buenas relaciones, ya sea que parte del equipo está presencial o parte teletrabajando, la coordinación, la calidad de la comunicación, la conexión, es fundamental, ¿no? Luego, la conectividad, la calidad del puesto de trabajo y el acceso a hardware y software es el siguiente o similar a las relaciones interpersonales. Contar con una buena disponibilidad y calidad de la silla. Ya no el espacio físico como veíamos antes, ¿no? Sino ya el puesto de trabajo mismo, haciendo teletrabajo, la calidad de la silla, la pantalla, el apoyamuñecas, el mouse, el apoyapiés, los lentes de reducción de brillo y el acceso a la calidad del equipo. La disponibilidad y accesibilidad de software y aplicaciones es clave, ¿no? Es muy importante. Y finalmente, en la quinta variable que
nos mostró ser estadísticamente significativa es el liderazgo, ¿no? Este liderazgo que yo describía como humilde, a mí también me pasa ser empático, horizontal, apoyar, dar coaching, y no solamente controlar. El liderazgo autoritario, el liderazgo hipercontrolador, está de salida y muy fuerte. Vemos compañías y áreas dentro de las compañías en que el liderazgo autoritario en condiciones de teletrabajo realmente causa muchísimos problemas. Y por lo tanto muchas organizaciones están cuestionando seriamente, teniendo un buen profesional, pero que tiene un liderazgo muy autoritario. La verdad que esas personas tienen, a mi juicio, corta vida en las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido la gente nos dice, quiero un jefe que me apoye y no que me controle todo el día, ¿no? Entonces ahí puse también algunas declaraciones que apoyan la parte más cualitativa, estos hallazgos más estadísticos que nos permite predecir cuándo vamos a tener éxito y cuándo vamos a fracasar con una persona que está en modo teletrabajo o híbrido, en aquellos días que trabaja desde la casa. Y esto es interesante porque ya no solamente es una idea, una sensación, una encuesta, esto es datos duros tomados en 24 meses que nos permite ir viendo que estas 5 variables se mantienen y se mantienen muy robustas en cuanto a explicar cuándo vamos a tener un problema de satisfacción y de productividad con el teletrabajo. Y yendo a la respuesta de la persona que nos, en la siguiente lámina, por favor, si vemos la siguiente, aquí llegamos a algunas conclusiones generales, en que las personas, o sea, aquellos que pueden teletrabajar, no son todas las personas, y en la gran mayoría de las empresas, salvo aquellas obviamente empresas tecnológicas, incluso en aquellas empresas tecnológicas tampoco estamos recomendando el teletrabajo total, ¿no? Por aquellas consecuencias de mediano plazo, creación de cultura, vínculos, etcétera, que ahí muestro en esta lámina. Entonces, haciendo ese filtro acá, vemos que no todas las personas pueden teletrabajar, pero aquellas que pueden teletrabajar, Bruno, o estar en un modo híbrido, les preguntamos, ¿cuánto quisiera usted? ¿No? Y en realidad, y también estudiamos las condiciones, y el 2x3, es decir, 2 días en la oficina y 3 días en el trabajo, fue lejos la opción más votada, por decirlo así, ya con varios meses y años de experiencia en teletrabajo. Sin embargo, nosotros decimos no, porque hay una parte de esta ecuación que no está siendo vista, que son los efectos de mediano y largo plazo. La inducción no es muy buena en muchos casos en teletrabajo. La discusión y decisiones, algunas decisiones, algunas reuniones de brainstorming, algunas reuniones importantes de discusión requieren presencialidad, y eso lo hemos ido probando y hemos asistido a varias reuniones en una modalidad y en otra. Yo mismo trabajo en esas dos modalidades. La innovación en algunos aspectos se ve resentida. El sentido de pertenencia, el desarrollo de competencias interpersonales es más difícil, evidentemente, realizarlas a través de una pantalla. Y el fortalecimiento de las redes personales requiere la complicidad, un café, un almuerzo, una cena, es decir, necesitamos ese contacto físico. Y finalmente, quizás lo resumo en la construcción de cultura. Entonces lo que estamos implementando es más bien un 3x2, es decir, como es como el eje, ¿no?, alrededor del cual gira. Hay gente que va a estar más tiempo en teletrabajo, sí, pero el modo híbrido, que es donde está la mayor cantidad de personas, como lo puse al principio, prácticamente la mitad o más de la mitad está en modalidad híbrida, estamos recomendando un 3x2, no haciéndole exactamente caso a lo que la gente está diciendo, sino que tratando de negociar un poco allí y decir 3 días en casa, 2 días perdón, 3 días en trabajo, 2 días en casa, porque hay ciertos efectos que necesitamos construir como empresa, que no estás viendo, y que empezamos a vislumbrar con algunos grupos y alguna data que estamos teniendo que de ciertas cosas, como de ciertos aspectos de las organizaciones como estas que están acá, particularmente la creación de cultura, redes, vínculos, desarrollo de capacidades interpersonales, que requieren un poco más de presencia. Por supuesto que esto es un modelo general, pero quiero responder a esa pregunta que me hicieron,
Sí tengo una mejor opción, no es la única y hay que ser flexibles. Cada empresa es diferente, pero si me preguntas por dónde comenzar, yo comenzaría por aquí, ¿no? Y aquí tendría el grueso del teletrabajo. Bueno, y para ir cerrando, la siguiente lámina, por favor. Algunas ideas o iniciativas que hemos ido instalando y que nos han funcionado y que hemos ido compartiendo con las organizaciones o implementando con ellos. En cuanto a la productividad, en lo físico, en lo tecnológico y en el desarrollo organizacional que apuntan a la productividad. En lo físico, cowork, satelitales, es decir, cerca de los hogares y ahí en ese sentido hemos ido georreferenciando a todas las personas y hemos ido encontrando lugares donde pueden llegar 30, 40 personas cerca de su hogar, no tienen que ir a la oficina central, y por lo tanto hemos logrado bajar significativamente los tiempos de traslado y ha sido una gran ganancia para ellos. Identificar, por ejemplo, en las oficinas, en el trabajo, áreas, digamos, qué áreas requerirán un puesto de trabajo fijo y aquellas que pueden tener un puesto flotante. ¿No? Ya se acabaron las oficinas personalizadas, con nombre y apellido. Hay mucho más cowork dentro de las oficinas. Entonces hay que tener esos espacios. Por supuesto que hay un trabajo mucho más confidencial, delicado, pero tenemos también que ver cuáles son aquellas personas que van a requerir esos espacios más confinados y aquellas personas que pueden trabajar en un ambiente más abierto. Optimizar espacios comunes para el encuentro del equipo. En fin, ahí hay varias cuestiones físicas. En lo tecnológico, el proveer apoyo en las herramientas tecnológicas, esto es evidente, capacitar en esas herramientas y definir capacitaciones. También no olvidar que muchas veces las capacitaciones tienen que ver con un 70-20-10, o sea, 70% que la gente tiene que experimentar y tenemos que desarrollar capacitaciones que la gente pueda experimentar, 20% del tiempo esas capacitaciones destinadas a observar y solamente 10% en una sesión online o en una sala presencial. O sea, ahí tenemos que reorganizar nuestras formas de capacitación. En cuanto al desarrollo organizacional, que apunta a la productividad también, mayor presencialidad en los procesos de inducción, de onboarding, asistencia presencial de todos los equipos en el mismo día. O sea, una de las cosas que hemos encontrado es que cuando un equipo de trabajo en el área de contabilidad, de TI, de operaciones, de comercial, va a la mitad del equipo y la otra mitad está teletrabajando, se producen muchas más desconexiones que cuando está todo el equipo que se decide reunir tal día y para eso se coordina. Elegir las reuniones que requieren ser virtuales, pensar bien cuáles de ellas van a ser virtuales, donde se tomen decisiones, donde se discuta y que la presencialidad ayude mucho, donde lo físico sea relevante. Y obviamente no olvidar para la productividad la presencialidad en eventos corporativos, reuniones creativas o instancias de negociación, en que es mucho más fácil se hace más efectivo para la productividad la presencialidad. En cuanto al bienestar emocional, detectar lo que veníamos hablando, detectar esos grupos, esos segmentos, detectar esas situaciones de estrés, anticipar con este modelo que yo decía u otros de teletrabajo, dónde pueden estar los factores que van a influir en ese estrés o en ese impacto emocional, establecer una cultura de seguridad para hablar de estos problemas. Muchas compañías no hay un espacio, la gente no puede decir estoy mal o estoy bien, me estoy adaptando a estas herramientas, estoy logrando aprenderla, la estoy dominando, o a veces no estoy tan bien. La pandemia y el teletrabajo a veces tienen efectos y quiero compartirlos. Bueno, hay que generar esos espacios, generar instancias para ese apoyo también emocional. No solamente levantar los temas y que la gente los pueda compartir, sino que qué apoyo estamos dando realmente a esas personas como organización. Y hay muchas organizaciones, yo soy presidente de una fundación dedicada a la salud mental, por supuesto una fundación sin fines de lucro, y una de las cosas, y parte de las estadísticas que mostré aquí también tiene que ver con eso, es decir, que la salud mental ha empeorado porque tenemos ejecutivos, trabajadores y mandos medios de empresas que están pidiendo atención en salud mental en esta fundación, con mucha mayor intensidad que el año 2020, ¿no? Y a finales del 2020. Y en justicia, realizar encuestas periódicas sobre cuáles son las percepciones que están teniendo las personas sobre su propio trabajo y sobre las otras modalidades de trabajo, elaborar planes de desarrollo profesional en que nadie se nos quede atrás.
ni los que están presencial, ni los que están teletrabajando, ni aquellos que están híbridos. Y por último, reorganizar los tiempos de traslado. La pregunta que nos hacía aquí un colega, ¿no es cierto?, de las distancias de trabajo, el domicilio, proveer flexibilidad horaria, mayor número de días libres para quienes tienen que hacer trabajo presencial. A lo mejor horarios de entrada diferidos también estamos implementando para bajar los tiempos de traslado. Y de manera que lo que veíamos al principio, que aquellos que trabajan presencialmente no se vean como un grupo desfavorecido respecto a lo que están haciendo teletrabajo. Entonces aquí tenemos algunas ideas, iniciativas concretas que han dado resultado, han tenido impacto en productividad, en bienestar emocional y en justicia. Eso es lo que quería contar, conversar, y encantado si hay algunos minutos para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, profe. Ahí le mandaron un agradecimiento y saludos desde Medellín por la pregunta ahí del 3x2. Mucho salud y abrazo a los paisas. Profesor, una duda ahora. Gran ciudad, qué linda ciudad. ¿Usted prefiere el trabajo híbrido, teletrabajo o en la oficina? Esa es la pregunta. Híbrido, porque, pero por las razones que doy, o sea, yo me doy cuenta, que al final, yo creo que todos nos damos cuenta que sostener una cultura organizacional como la de HP, como la institución donde yo trabajo, en la Universidad Católica, que son instituciones de muchos años, necesitamos conectarnos presencialmente, y por otro lado disfrutar, o más que disfrutar, yo diría sí, pero también aprovechar, sacarle el provecho a las herramientas que existen, y que nos permiten manejar, conciliar de mejor manera nuestros distintos ámbitos de la vida. Así que yo de todas maneras, y eso también lo veo en los estudiantes, los estudiantes que estaban muy pro teletrabajo, hoy día cuando ya estamos volviendo, estamos totalmente presencial, estamos viendo que al principio tenían más resistencia y hoy día se van dando cuenta, al volver a conectarse con sus compañeros, sus profesores, que lo presencial está siendo muy importante, que había una parte de su vida. Bueno, tuvimos el famoso, ¿cómo se llamaba? El síndrome de la cabaña, ¿no? Es que ya no queríamos salir del hogar. Bueno, y claro, te vas acostumbrando, pero no te vas dando cuenta, y esas son las consecuencias de mediano plazo que yo digo, que no basta con preguntar a la gente, sino que, porque es difícil expresar esas emociones, lo que te está ocurriendo. Pero sin embargo podemos adivinar que está ocurriendo algo de que una parte de tu vida se está quedando atrás, coja, que no se está desarrollando, ¿no? Que no te estás conectando en lo humano. No puedes dar un abrazo, no puedes felicitar, no puedes dar sentir una celebración de un proyecto físicamente, ¿no? Presencialmente, cuando las cosas van bien. Profesor, tenemos también aquí una mano levantada. Jason, ¿Sí? voy a permitir que actives tu micrófono, por favor. Adelante, Jason. Muy buenas tardes para todos. Buenas Hola, tardes. Jason, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Oiga, no, profesor, pues me parece un tema bastante interesante, ya que pues yo de alguna u otra manera participo en procesos que tienen que ver con toda la parte de talento humano y todos los temas que se manejan dentro de la certificación de una empresa. Y es justamente la problemática mayor que hay en el tema de cuando el trabajo es un poco distante, o sea, cuando tenemos mucho personal por fuera, hacer todas esas actividades de desempeño, hacer todas esas actividades de supervisiones, hacer todas las actividades que marcan todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, pues empiezan a verse unas tareas mucho más complejas, de mucha mayor carga laboral, que no están estrictamente basadas en el proceso misional de la empresa, pero sí es un proceso de apoyo que brinda una herramienta vital para justamente lo que argumentaba, esa salud mental de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa. Entonces, la pregunta es, después de este contexto, la pregunta es, dentro de todos estos estudios, ¿qué se ha abordado para lograr cumplir estos objetivos en términos de ese acompañamiento que
que no solamente en la parte tecnológica se brinda a los colaboradores, sino también desde toda esa parte de supervisiones, de evaluaciones de desempeños, de actividades de entrenamiento, de reentrenamiento, de inducciones, de trabajo bajo tutela, todo este tipo de actividades que dentro de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo deben de estar de la mano, que le permiten al mismo tiempo, pues, dentro del sistema que tenga la empresa o un sistema integrado que tenga la empresa, pues dar cumplimiento justamente a este tipo de políticas. Bueno, hay muchas preguntas dentro de esa pregunta y hay muchos temas ahí, porque voy a tratar de contestar de manera un poco más general, pero tratando de decir algunas cosas concretas, ¿no? O sea, desde luego las evaluaciones, o sea, a ver, es una ficción que las empresas externas, proveedoras de servicio, no son parte de la empresa. Si tenemos una definición amplia de empresa, sí son parte, ¿no? Son parte. Lo que pasa es que tienen una relación de contratación, de servicios, de prestación de servicios, pero muchas veces cumplen, por ejemplo, en las empresas de energía, en las empresas mineras, en las empresas de retail, trabajos críticos los cumplen empresas externas, personal externo. Entonces la pregunta es, ¿tengo que desligarme de esas empresas? Y por supuesto que no, al contrario. Y yo creo que en América Latina en general, porque me toca trabajar en muchos países y puedo observar una realidad relativamente común, no hemos logrado en términos generales, antes de la pandemia, incluida y antes de todo este cambio tecnológico, no hemos logrado generar estrategias realmente de desarrollo de proveedores, es decir, compañías que nos vayan acompañando, más allá de contratar empresas en esta materia que sean baratas, que sean de menor costo. A veces el menor costo nos cuesta caro porque nos ven afectados procesos, como dices tú, claves en nuestra empresa, o a veces procesos de soporte importantes. Entonces, lo primero es, pregunta, más allá de lo que estamos conversando hoy día, ¿tenemos una estrategia de desarrollo de proveedores a la Toyota? Es decir, que mi proveedor no es un proveedor de bajo costo, sino que es un aliado estratégico que me ayuda a desarrollar una actividad integrada con mis propias actividades para lograr un alto nivel de calidad, servicio, productividad, etc. Esa como primera cosa. Segundo, por lo tanto, tenemos que desarrollar sistemas en conjunto con esas empresas de inducción, de evaluación, de capacitación, que vayan tomando la realidad de estos trabajos. Hoy día no podemos medir los mismos KPI, evaluar los mismos KPI que evaluábamos antes, solamente presencial. Hoy día tenemos que pensar en KPI mucho más asociados a resultados y a avances en procesos, más que un control o un microcontrol y una microgestión. Eso es imposible. Y por otro lado, además, si hay algunas empresas que se han empeñado en poner múltiples sistemas de monitoreo, van a fracasar, porque hoy día las personas dicen, no estoy dispuesto a tener este gran hermano que me vigila o me supervigila todo el tiempo. Entonces también está cambiando culturalmente. Lo puse en una frase, las personas han entendido que hoy día hay mayores, y ya venían las nuevas generaciones con mayores requerimientos, expectativas de mayores niveles de libertad. Quiero trabajar fuerte, pero quiero tener, y quiero ser creativo, aportar a la empresa, pero no quiero esa microgestión, quiero jefes que me apoyen, no que me controlen todo el día, quiero sistemas que me evalúen realmente lo que estoy haciendo, que ya no es lo mismo que hacía presencialmente. Quiero más evaluación por resultados, más evaluación de avances de proyectos y no evaluación de microtareas, no evaluación de el horario, el cumplimiento, si entregaste esto, si entregaste lo otro. Las inducciones, obviamente, hay que seguir haciendo las presenciales, pero se pueden apoyar en herramientas tecnológicas para el personal propio y para el personal externo, en conjunto con las empresas que te prestan esos servicios. El desarrollo de carrera, lo mismo. Entonces, pero sobre todo me quedo con lo de las jefaturas. Tenemos que cambiar drásticamente el modelo de jefaturas que tenemos centralizador, autoritario, todas las decisiones se toman. Y eso nosotros lo tenemos medido, no lo estoy diciendo por decirlo, lo tenemos medido. En América Latina tenemos generalmente 3 o 4 niveles más jerárquicos que lo que tiene una compañía norteamericana o europea. Y el nivel de centralización de decisiones que se toman arriba es muchísimo. Entonces la necesidad es de controlar, cuando en realidad tenemos que dejar más espacios. Por supuesto hay que controlar, pero de otra manera. Generar responsabilidad, y aquel que se sale de la fila se tiene que ir de la compañía, violó la confianza que se le estaba entregando. Apuntar en los procesos de selección también a esas personas, ¿no?
Y en lo que es evaluación, cambiar fuertemente las variables que se evalúan. Así que hay mucho cambio en todos los sistemas de recursos humanos, diría yo, y particularmente en los liderazgos. Eso sería mi comentario. Gracias, profesor. Aquí hay muchas felicitaciones, también saludos desde México, profesor, y muchas de las personas nos están preguntando si pueden tener la grabación. Por favor, déjenos su correo acá en el chat y nosotros les vamos a enviar a vuelta de correo la grabación. Bueno. El correo de las personas que lo están Sí. solicitando. Correcto, Sí. sí. Nos escriben su correo y les enviamos a vuelta la grabación. Bueno, agradecidos también a la gente de México. Estuve hace poquito, tengo grandes amigos, me ha tocado trabajar mucho en México, así que hace 2 o 3 semanas regresé de ese maravilloso país, así que saludos por allá a todos los amigos de México. Muchas gracias, Y profesor. Ciudad de México veo, ahí CDMX, que no es Digital Experience, se parece, pero es Ciudad de México, para que no se confunda la gente de HP. Así es. No sé si hay más preguntas, comentarios. Don Bruno. No, estaba buenísima la presentación. Veo que todos lo disfrutaron mucho y también invito a todos para que conozcan como el portafolio de HP. Como hablamos, profesor, HP viene trabajando hace estos últimos 2 años comprendiendo todos estos cambios que usted habló, ¿no? De la experiencia del usuario, del bienestar. Yo creo que nunca se habló tanto de bienestar, ¿no? Como ahora. Y realmente yo, como usted, también me encanta el trabajo híbrido. Una cosa que HP incluso implementó esta semana. Antes ellos acá teníamos definidos los días de trabajo remoto y de casa y de la oficina. Y ahora es mucho más por la tarea, ¿no? Entonces, o sea, si necesitas colaborar, lo va a la oficina, sí, o no, trabaja de casa. Pero el punto ¿Qué de tipo de producto... decisiones se van a tomar? ¿Qué tipo de discusiones vas a tener? Eso va a definir mucho el tipo de reuniones Exacto. presencial o telemática, ¿no? Exacto. Y de ahí lo importante, o sea, que veo como la parte de productos, como hablé a todos, ¿no? Es que hoy tenemos un portafolio que permite, donde la persona esté, que tenga seguridad de trabajo con todos los temas de cyberattacks, que tenga una buena experiencia de colaboración independiente de donde esté y que tenga, o sea, la misma performance de trabajo también desde casa y desde la oficina. Entonces también invito a todos para que conozcan el portafolio de HP y me pongo acá a disposición para cualquier duda de cualquier uno de ustedes, ¿no? Bueno, No sé estamos si- bastante pasados ya en la hora, así Sí, que le bueno. agradecemos el tiempo, profe, y no queremos explotarlo porque eso también va contra la normativa. Oye, un placer siempre trabajar con la gente de HP. Es una compañía que hemos estudiado desde sus inicios, sus buenas prácticas en cuanto a productos, servicios y también en sus buenas prácticas laborales. El famoso HP Way fue vanguardista en su época y me alegro mucho poder trabajar con ustedes, tener la oportunidad de estar en este webinar y mandar un saludo a toda la gente que nos siguió hoy día y que ojalá, encantados si les pueden compartir la presentación. Y cualquier cosa que escriban de datos y de cosas y de alguna cuestión que podamos hacerle de utilidad del estudio que les permita a lo mejor tomar mejores decisiones o reorientar decisiones, como dije al principio, en una materia que estamos aprendiendo todos los días y todos los días este fenómeno cambia. Así que un abrazo a todos y muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. A todos les agradecemos y también queremos recordarles, estén muy pendientes porque el próximo 19 de abril tenemos una nueva sesión. Entonces estén muy pendientes a sus correos, a su comunicación para que también nos acompañen en un tema muy interesante. Adicional, se van a contactar con ustedes para algunos canjes que vamos a desarrollar. Y por favor, si tienen otra consulta, nos pueden hacerla saber vía correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por quedarse este rato con nosotros y una feliz noche para todos. Gracias, Chao, un chao. abrazo a Que estén muy todos. bien. Bye. Chao.